Hay heridas que no se anuncian con sangre ni con gritos, sino con explicaciones interminables. Son las cicatrices invisibles de un alma que aprendió a pedir permiso para respirar, a justificar cada silencio, cada ausencia, cada emoción, como si la vida misma fuera un tribunal y la existencia, una acusada sin defensa. En esa compulsión de justificarse, late la verdad más devastadora, la renuncia a la propia soberanía. Freud habría dicho que se trata de la pulsión de muerte disfrazada de cortesía. Jung lo llamó desconexión con el self, la amputation espiritual que convierte al individuo en eco de sí mismo desde la infancia. En hogares donde el amor venía acompañado de invalidación, el niño aprendió que sentir no bastaba, que llorar era exagerar, que temer era dramatizar, que enojarse era cada frase lanzada como látigo forjó una convicción venenosa: lo que siento no tiene valor sin la aprobación del otro. Y así, antes de comprender el mundo, ese niño ya habitaba una cárcel invisible donde cada emoción debía pasar por el filtro del permiso. Esa cárcel lo acompañará hasta la adultez, infiltrándose en sus palabras, en su forma de amar, en sus silencios disfrazados de cortesía en el adulto. Entonces, no decide, no actúa, no respira sin antes explicarse. Su vida entera se vuelve una cadena de justificaciones. Pide perdón por sentir tristeza, pide comprensión por tener miedo, pide paciencia por estar cansado. Cada explicación es un tributo pagado a un jurado invisible que nunca cierra sus puertas. Y mientras más suplica ser entendido, más se hunde en la paradoja cruel. Cuanto más razones da para ser aceptado, más confirma que no confía en su propio derecho a existir. Esa repetición se vuelve hábito, y el hábito se vuelve celda. Aquí comienza la espiral de este manuscrito: mirar de frente la herida disfrazada de cortesía. La esclavitud que se esconde tras cada es que yo, porque explicarse compulsivamente no es un acto inocente, es la confesión muda de un alma que mendiga existencia. Y solo cuando se comprende que cada justificación es un ladrillo más en la prisión interior, surge la posibilidad de romper el ciclo, no con gritos, no con discursos, sino con la afirmación silenciosa de la integridad. El derecho de existir sin permiso. En el origen de la compulsión de explicarse no está en la adultez, sino en la infancia, donde las primeras cicatrices quedaron tatuadas en silencio. El niño que se atreve a llorar recibe burla como respuesta, como si sus lágrimas fueran un espectáculo ridículo. El que confiesa miedo es tachado de débil, como si temer fuera un delito. El que expresa enojo es castigado, como si defenderse fuera una amenaza intolerable. En ese ambiente hostil, la emoción deja de ser experiencia natural y se convierte en crimen que necesita defensa. Así se instala la idea más corrosiva: a mi verdad no tiene valor a menos que alguien la apruebe. En la repetición de este clima deja marcas invisibles. Cada palabra de invalidación es un cincel que esculpe el alma del niño, enseñándole que sentir no basta, que debe explicar por qué siente, que debe justificar hasta lo más espontáneo. Esa pedagogía brutal se convierte en segunda piel. Antes de permitirse llorar, se pregunta si no incomodará. Antes de rire, duda si será bien visto. Antes de hablar, se cuestiona si merece ser escuchado. El niño aprende a traducir cada impulso en justificación, como si la vida entera dependiera de convencer a los demás de que tiene derecho a existir. En este aprendizaje temprano no desaparece con los años, sino que se incrusta en la memoria psíquica, como veneno dulce. Al llegar la adultez, el individuo cree que su conducta es normal, cree que la cortesía exige explicarse, cree que la convivencia depende de justificar cada gesto. Lo que no sabe es que está obedeciendo a la voz heredada de la infancia, ese eco que repite: «Ten cuidado, si no das razones, perderás el amor». Freud habría reconocido en ello un condicionamiento inconsciente, un trauma transformado en hábito que gobierna sin que la conciencia lo note. A la compulsión de explicarse es, entonces, una estrategia de supervivencia camuflada. No es simple fragilidad, es un escudo torcido contra el abandono, contra la burla, contra la indiferencia. El niño que suplicaba aprobación se convierte en adulto que explica todo para evitar la soledad, para garantizar pertenencia, para no ser expulsado del círculo de los aceptados. Cada justificación es un rezo, cada argumento una súplica disfrazada de diálogo, pero esa súplica no libera, sino que aprieta las cadenas invisibles que mantienen la herida abierta. Así, lo que parece cortesía es en realidad la perpetuación del castigo infantil, porque el adulto que se explica demasiado no está hablando al presente, está respondiendo a los fantasmas del pasado, está justificándose frente a un tribunal que ya no existe, pero que sigue dictando sentencia desde su memoria. Y en esa obediencia silenciosa, la niñez herida continúa gobernando la vida adulta, dictando que nada de lo que sientas vale si no lo envuelves en explicaciones interminables. NSL Adulte. El hábito de explicarse se transforma en cárcel invisible.
No hay barrotes de hierro, pero hay cadenas hechas de palabras innecesarias, de disculpas anticipadas, de razones que nunca fueron pedidas. La persona no puede tomar una decisión sin añadir excusas. No puede sentir tristeza sin aclarar que no es nada, no puede guardar silencio sin justificar que está cansada. Vive como si un jurado invisible observara cada gesto, evaluara cada emoción y exigiera pruebas para otorgar permiso de ser en el efecto psicológico de esta cárcel. Es devastador. La existencia entera se convierte en performance. El individuo ya no ríe porque teme parecer frío. No dice no porque no quiere, dice no envuelto en explicaciones para no ser visto como egoísta. No elige porque elige, sino porque quiere evitar ser malinterpretado. Y en esa sucesión interminable de concesiones, la vida deja de ser vivida y se convierte en teatro. Jung lo señalaba, mientras más alguien intenta convencer a los demás de quién es, menos cree en sí mismo. La prisión de la justificación compulsiva es más peligrosa que cualquier cárcel visible, porque se confunde con cortesía, con educación. El individuo atrapado en ella cree estar siendo considerado, cree estar evitando conflictos, cree estar siendo mejor persona, pero lo que realmente ocurre es autoabandono. Cada explicación innecesaria es la renuncia a la propia soberanía. Cada disculpa es una ofrenda en un altar, donde la voz ajena se vuelve Dios y juez. Y lo que parece armonía social no es más que sumisión disimulada. A lo más cruel es que la sociedad aplaude esta esclavitud. El que se explica demasiado es calificado como amable, fácil de tratar, colaborador. La máscara sonriente cubre la herida abierta, y la herida se celebra como virtud. En ese elogio público hay traición. Lo que parece integración es, en verdad, anulación. El individuo no es admirado por su autenticidad, sino por su capacidad de borrarse para complacer. La sociedad lo llama virtud, pero es la perfección del prisionero ejemplar. Y mientras tanto, dentro del alma, el vacío crece. Porque cada justificación no acerca al otro, sino que aleja de sí mismo. Cada palabra dicha para ser aceptado se convierte en una piedra más en la pared de la celda. Y sin darse cuenta, el individuo ya no respira con libertad. Respira bajo el permiso del tribunal invisible que siempre exige más explicaciones, más excusas, más pruebas de que merece existir. La compulsión de explicarse no es solo fragilidad personal. También es un mecanismo de poder que se activa en las relaciones humanas. Quien se explica demasiado se coloca por debajo. Se entrega en la jerarquía invisible del vínculo. Cada razón expuesta es una reverencia, cada argumento una señal de sumisión. El individuo teme el rechazo, teme el abandono, para evitarlo. Ofrece su alma en bandeja, esperando que la claridad de sus explicaciones lo proteja del desprecio. Pero la verdad es cruel. En cuanto más explica, más demuestra que no confía en sí mismo. Y esa inseguridad es terreno fértil para ser dominado. A los manipuladores lo saben aunque no lo digan. Detectan la compulsión de justificarse como un punto débil y lo utilizan para ejercer control. Porque la persona que siempre se explica revela su miedo, muestra su necesidad de ser aceptada, confiesa sin querer que depende del otro para sostener su valor. Y en esa dependencia, el poder cambia de manos. El que escucha se convierte en juez. El que se explica se convierte en súbdito. Lo que parece diálogo es, en realidad, sometimiento disfrazado. A cada explicación innecesaria es una rendición anticipada. Es como entregar el arma antes de la batalla, creyendo que así se evitará la guerra. Pero la guerra sigue, porque el verdadero enemigo no está afuera, sino adentro. La voz heredada que repite no eres suficiente. Esa voz se alimenta de cada justificación, crece con cada excusa, se fortalece con cada rendición. Más el individuo intenta convencer, más confirma que no confía en sí mismo, más confirma que su vida es teatro para agradar al jurado invisible. La paradoja brutal es que, al explicarse compulsivamente, el individuo cree estar controlando la percepción ajena. Cree que si los demás entienden sus motivos, lo aceptarán, lo perdonarán, lo amarán. Pero ocurre lo contrario. La sobreexplicación genera desprecio, porque lo que se revela no es claridad, sino inseguridad. Y la inseguridad no inspira respeto, sino condescendencia. Lo que el individuo busca evitar, el rechazo, es lo que termina provocando ansí. El hábito de explicarse se convierte en la más sofisticada forma de esclavitud. No es el otro quien necesita pruebas, es el alma herida que las exige para sí misma. Ni mientras más se da razones al mundo, más se pierde el contacto con la raíz interior, con el self que no necesita permiso ni traducción. La verdadera libertad comienza cuando cesa la necesidad de convencer. Pero mientras la compulsión gobierne, el individuo seguirá viviendo no como autor de su historia, sino como actor tembloroso en una obra escrita por el juicio ajeno. La sociedad aplaude al que siempre se explica,
al que jamás guarda silencio incómodo, al que disfraza sus emociones con justificaciones decoradas. Ese hombre o esa mujer que nunca deja espacio al misterio es calificado como educado, considerado, fácil de llevar. Pero lo que parece virtud es, en verdad, una mutilación del alma celebrada en público, porque lo que llaman cortesía es, en muchos casos, abandono de sí mismo, renuncia a la autenticidad, ocultamiento del grito interno que exige ser escuchado sin adornos ni excusas. Lo irónico es que este elogio social no nace de la admiración genuina, sino de la conveniencia. En la sociedad celebra al que se explica porque resulta más fácil de controlar, más dócil en las dinámicas de poder, más predecible en sus reacciones. El que se justifica demasiado, nunca incomoda, nunca confronta, nunca sostiene un no sin explicarlo. Es, para el sistema, el ciudadano perfecto en aquel que sacrifica su centro para mantener la armonía externa. Aquel que se borra para no ser llamado egoísta. Bajo esta máscara social se esconde un mecanismo perverso. En cuanto más alguien se explica, más es alabado. Cuanto más se somete, más es considerado virtuoso. Cuanto más se abandona, más es celebrado como ejemplo de equilibrio. Y en esa paradoja cruel, el alma queda atrapada en cuanto más busca aceptación, más renuncia a su autenticidad. Cuanto más busca armonía, más alimenta su vacío. Es una lógica corrosiva. En cuanto más perfecto parece hacia afuera, más roto está hacia adentro. Freud habría dicho que aquí se revela la neurosis disfrazada de virtud, la represión transformada en etiqueta socialmente aceptada. Jung, más radical, señalaría que lo que se celebra como cortesía es, en realidad, el triunfo del ego sometido, desconectado del self, reducido a un papel diseñado para agradar a la mirada externa. Porque no hay mayor sumisión que la que se celebra como virtud. El prisionero sonríe, el público aplaude, y nadie se da cuenta de que la cadena brilla porque fue pulida con esfuerzo, no porque fue rota. En este escenario, la máscara social no solo oculta la herida, sino que la profundiza, porque al recibir elogio por explicarse demasiado, el individuo confunde su esclavitud con virtud, su autoabandono con empatía, su compulsión con responsabilidad. Y así se hunde más en el círculo vicioso, sin percibir que lo que cree ser admiración es, en realidad, celebración de su anulación. La máscara se vuelve piel, y la herida sigue latiendo bajo la sonrisa impecable. Explicarse compulsivamente no es cortesía, es traición silenciosa. Una traición que se ejecuta no con grandes gestos, sino con pequeñas concesiones cotidianas que pasan desapercibidas para el mundo, pero no para el alma. Es cuando dices sí mientras tu ser entero grita no. Es cuando disfrazas tristeza de cansancio para no incomodar. Es cuando conviertes tu rabia en racionalidad, temiendo que te llamen inmaduro. Cada vez que lo haces, dejas un pedazo de tu verdad en el camino. Sacrificas tu autenticidad en el altar de la aceptación. Esta traición íntima es devastadora porque se repite en silencio, porque se acumula día tras día como gotas que erosionan la roca hasta quebrarla. No se percibe de inmediato, pero su efecto es acumulativo. El alma comienza a fragmentarse, a dudar de sí misma, a mirar con sospecha sus propios impulsos. Lo que antes era intuición espontánea se convierte en pregunta. Angustiada, ¿estará bien sentir esto? ¿Qué pensarán de mí si lo muestro? La persona deja de confiar en su brújula interior y empieza a vivir guiada por la aprobación ajena. Lo peor de esta traición es que no tiene verdugo. Externo no es el propio individuo quien levanta el hacha y corta pedazos de sí mismo. Cree estar ganando armonía, cree estar evitando conflictos, cree estar protegiendo sus relaciones, pero lo que está haciendo es sangrar en silencio, ceder territorio interior, hipotecar su integridad para pagar una aceptación que nunca llega a ser suficiente. Porque el tribunal externo siempre pedirá más, siempre exigirá explicaciones más detalladas, siempre convertirá cada concesión en punto de partida para la próxima. En Jung lo veía con claridad. El ego sometido a la necesidad de convencer pierde su eje y se convierte en esclavo de la mirada ajena. Ya no actúa porque cree, actúa para evitar malinterpretaciones. Ya no siente porque siente lo que puede traducir en palabras aceptables. Ese giro es corrosivo porque anula la fuente del self, que no necesita permiso ni traducción, que simplemente es. Al vivir justificándose, el individuo abandona el núcleo de su ser y se convierte en actor tembloroso que improvisa para complacer a la audiencia, la traición íntima. Entonces, no es un accidente, sino un ritual de autoabandono que se repite cada vez que se elige complacer antes que sostener la propia verdad. Y el drama es que esta traición no genera aplausos interiores, solo silencio culpable, solo vacío disfrazado de calma. El individuo sonríe hacia afuera, pero dentro sangra. Ofrece explicaciones, pero cada palabra es puñal contra su propio Bowsen, y mientras más se repite,
más se convence de que vivir traicionándose es normal, hasta que un día descubre que no queda nada auténtico por salvar el precio de la compulsión de explicarse. No es evidente de inmediato, pero es devastador a largo plazo. El alma, agotada de justificar cada gesto, comienza a desgastarse en silencio. Aparecen la ansiedad crónica, la sensación de vacío existencial, la indecisión que paraliza, la fatiga psíquica de quien vive siempre al borde de ser juzgado. Es como cargar una deuda perpetua con un jurado invisible. Cada día hay que pagar con razones, con excusas, con explicaciones, y la deuda nunca se salda en la mente. Sometida a esta dinámica, entra en un bucle de agotamiento. Antes de cada decisión surge la pregunta, ¿cómo lo voy a explicar? Antes de cada emoción, la duda, ¿qué dirán si lo muestro? Antes de cada silencio el miedo, ¿pensarán que estoy enojado? Ese estado constante de hipervigilancia consume la energía vital como fuego lento, dejando al individuo exhausto, incapaz de confiar en su propia espontaneidad. Freud habría diagnosticado aquí la raíz de la neurosis moderna, la vida hipotecada al tribunal del otro. Este precio invisible se refleja también en el cuerpo. El estrés constante de justificarse se traduce en insomnio, en tensión muscular, en respiración entrecortada, en enfermedades psicosomáticas. El alma que no se sostiene a sí misma convierte al cuerpo en escenario de su esclavitud. Y cada síntoma es un recordatorio silencioso de que vivir mendigando aceptación no solo destruye la psique, sino que también consume la carne, desgasta los huesos, oxida la sangre. La paradoja es que, a pesar de todo este sufrimiento, el individuo atrapado en la compulsión de explicarse, cree estar haciendo lo correcto, cree estar evitando conflictos, cree estar protegiendo sus relaciones, cree estar construyendo puentes. Lo que no ve es que cada justificación es un ladrillo más en la muralla que lo separa de sí mismo. No está construyendo vínculos auténticos, está construyendo cárceles compartidas. Y en esas cárceles el alma nunca encuentra descanso. Jung advertía que este precio oculto es, en realidad, un síntoma del divorcio entre el ego y el self. El ego sometido al aplauso externo vive en estado de fragmentación, incapaz de sostener su eje interno. Y esa fragmentación se paga con vacío, con ansiedad, con una vida vivida como deuda infinita. Lo que parece cortesía, lo que parece responsabilidad, lo que parece empatía, en realidad es autoexilio, y ningún alma puede sobrevivir mucho tiempo lejos de sí misma sin quebrarse. El inicio de la liberación no ocurre con un discurso, sino con un gesto aparentemente mínimo en el silencio. La primera vez que alguien resiste la compulsión de explicarse, siente que traiciona un pacto secreto con el mundo, que se vuelve culpable de una falta invisible. Pero en ese instante de silencio se abre un abismo de poder, porque callar cuando nace de la integridad no es evasion, es affirmation. Es sostener la propia emoción sin necesidad de adornarla con razones. Es habitar un territorio interior donde ya no hay tribunal ni juez. Este silencio pesa, incomoda, perturba. Quien estaba acostumbrado a tu sumisión se inquieta, porque ya no puede leerte como un libro abierto. La manipulación se queda sin alimento. La crítica pierde su blanco, la exigencia se estrella contra un muro invisible. El silencio es espejo que refleja al otro, obligándolo a confrontar su propia necesidad de control, y lo que parecía fragilidad se convierte en rebelión callada. Yo existo sin tu permiso. A la experiencia de sostener el silencio no es fácil. La mente adiestrada desde la infancia grita en explícate, aclara, justifica. La ansiedad se multiplica, las manos tiemblan. El corazón late con fuerza, pero cada vez que se resiste esa tentación, el alma recupera un pedazo de su territorio. Perdido en cada silencio sostenido es una victoria invisible, un paso hacia la individuación jungiana, el proceso en el cual el ser deja de mendigar aprobación y comienza a sostenerse en su propio. Freud habría dicho que el silencio interrumpe el circuito repetitivo de la neurosis, el ciclo interminable de explicaciones que alimenta la inseguridad. Jung, más profundo, afirmaría que es el umbral de la individuación, el momento en que el ego deja de girar en torno al juicio ajeno y se alinea con el self. En ese alineamiento, el silencio ya no es ausencia de palabras, sino presencia de soberanía. Es la semilla de la transformación. Así, lo que parecía un gesto insignificante se convierte en revolución espiritual. El silencio que antes era vacío ahora es plenitud. El individuo descubre que no necesita convencer para existir, que no necesita explicar para ser respetado, y al sostener esa verdad sin adornos, su sola presencia cambia la atmósfera. Los demás lo perciben sin entender cómo, porque la integridad no se finge, se irradia. Y esa irradiación pesa más que 1000 explicaciones cuando alguien deja de explicarse compulsivamente. La dinámica de poder en las relaciones cambia radicalmente. Los que antes se alimentaban de su inseguridad descubren que sus estrategias ya no. El manipulador necesita de la justificación ajena para sostener su control.
Sin ella, su juego se derrumba. El silencio se convierte en un muro impenetrable, una frontera que no se negocia, y en esa frontera nace la rebelión más peligrosa, la que no grita, la que no pide, la que simplemente se afirma. Esta rebelión invisible desconcierta al entorno. Los que estaban acostumbrados a tu docilidad reaccionan con incomodidad, incluso con enojo. Quieren que vuelvas a justificarte, que regreses al papel de súbdito que explica cada gesto. Pero ya no encuentran la entrada porque el silencio ha sellado la rendija por donde solían entrar. La falta de explicaciones se vuelve amenaza, espejo, desafío. El mundo que se sostenía en tu sumisión empieza a tambalearse. No se trata de una rebelión agresiva, sino de una revolución silenciosa. El individuo ya no suplica, ya no se defiende, ya no busca convencer. Simplemente sostiene su verdad con la calma de quien ha encontrado un centro interno inquebrantable. Y esa calma, más que 1000 discursos, desarma cualquier intento de manipulación, porque no hay estrategia capaz de doblegar a quien ya no necesita aprobación. Jung advertía que esta transición es dolorosa porque implica rupturas. Relaciones que parecían sólidas comienzan a desmoronarse, no porque el individuo haya fallado, sino porque ya no se presta al juego del control. Lo que se pierde en cantidad de vínculos se gana en calidad. En el silencio actúa como filtro que separa lo falso de lo verdadero, lo manipulador de lo genuino, lo superficial de lo profundo. Es un proceso de depuración espiritual. Aun así, la rebelión invisible se convierte en purificación. El silencio expulsa lo que no pertenece, despeja el terreno de las relaciones auténticas, abre espacio para que la vida se reconstruya desde la raíz. Y en esa reconstrucción, el individuo ya no vive como actor tembloroso en una obra escrita por otros, sino como autor de su propia historia. El silencio no es ausencia, es el nuevo lenguaje de la integridad. El verdadero impacto de dejar de explicarse no ocurre fuera, sino dentro. Por primera vez, la voz interior deja de ser eco y se convierte en fuente. El individuo comienza a escucharse sin miedo, a sentir sus emociones sin traducirlas, a sostener sus intuiciones aunque no tengan explicación racional. Ese retorno a la autenticidad es una revolución silenciosa, a la soberanía psíquica. Regresa. El alma vuelve a ocupar su trono. Este proceso abre una transformación radical. Lo que antes era duda se convierte en certeza interior. Lo que antes era ansiedad se transforma en calma. Lo que antes era autoabandono se vuelve integridad en el individuo. Descubre que no necesita permiso para sentir, que no requiere aprobación para decidir, que no está en deuda con nadie por existir. Y esa conciencia, aunque parece simple, reconfigura toda la arquitectura psíquica en el cuerpo, también cambia. En la respiración se hace más profunda, la postura se endereza, la mirada deja de suplicar y comienza a sostener. La energía que antes se gastaba en construir excusas regresa como claridad, como fuerza vital. El silencio interior ya no es vacío, es plenitud que se irradia, y los demás lo perciben. Ya no están frente a alguien inseguro, sino frente a una presencia densa, imposible de ignorar. En Freud habría visto en esta transformación la ruptura del ciclo neurótico, la interrupción de la compulsión repetitiva. Jung lo llamó individuación, en el momento en que el ego se alinea con el self y el individuo se convierte en totalidad. Ya no es sombra de expectativas ajenas, es ser completo que se sostiene en su propio eje. Y ese eje no necesita aplausos, ni excusas, ni razones. Simplemente afirma su existencia. En esta revolución interior no es arrogancia, y es coherencia, no es aislamiento, es autenticidad. El individuo no se vuelve duro ni insensible, se vuelve íntegro. Ya no negocia su esencia, ya no sacrifica su voz, ya no hipoteca su alma en el mercado de la aceptación. Y en esa firmeza silenciosa se revela la mayor fuerza. El respeto que no se pide sino que se emana. El respeto que no se compra sino que brota de la integridad. El precio de dejar de explicarse no es pequeño. Los vínculos construidos sobre tu sumisión comienzan a tambalearse. Los que se alimentaban de tu inseguridad se alejan. Y muchos interpretan tu silencio como frialdad, como soberbia, como indiferencia. El mundo, habituado a tus excusas, se siente amenazado por tu integridad. Y en ese proceso, inevitablemente, la soledad aparece. Pero esa soledad no es castigo, es el umbral de la transformación. Es el fuego que depura, la prueba que revela. ¿Quién eres sin adornos? A resistir en medio de esa soledad es el verdadero desafío. La mente, ansiosa por regresar al viejo hábito, susurran explica, solo esta vez. Pero el alma ya sabe que cada explicación sería rendición, que cada justificación abriría de nuevo la celda. Sostener el silencio se convierte en disciplina espiritual. No es callar por evasión, es callar por integridad. Es un acto de fidelidad a uno mismo, una ceremonia invisible en la que el individuo entrena su ser para habitar la verdad sin pedir permiso.
Lo extraordinario es que, con el tiempo, el respeto comienza a surgir allí, donde antes había condescendencia, porque la integridad pesa más que las palabras, y el silencio que nace del self tiene una densidad imposible de ignorar. Ya no se trata de convencer a nadie, sino de irradiar coherencia. Y esa irradiación funciona como un imán invisible, atrae a quienes vibran en la misma frecuencia y repele a quienes dependían de tu fragilidad. El silencio se convierte en filtro, en espada, en frontera en ese punto. La compulsión de explicarse revela su verdadera naturaleza. Nunca fue cortesía, fue esclavitud, nunca fue empatía, fue miedo, nunca fue virtud, fue rendición. Al romper con ella, el individuo no solo recupera su voz, recupera su vida entera. Descubre que la libertad nunca estuvo afuera, en la comprensión de los demás, sino dentro, en la capacidad de sostener su verdad, sin adornos. Y ese descubrimiento reordena el universo interior Anjasí. Lo que comenzó como herida infantil se convierte en conquista espiritual. Lo que parecía fragilidad termina siendo fuerza. Lo que parecía vacío se revela como plenitud. Porque el silencio de la integridad no es ausencia, es presencia. No es vacío, es densidad. No es aislamiento, es totalidad. Y en esa totalidad, el alma se reconoce a sí misma, por fin, sin pedir permiso.